tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer la predicción para la lista que idealmente se nos tendría que entregar en marzo. En el video vamos a hacer algunos recordatorios competentes para esta, el enfoque que voy a estar tomando, mis razones para cada una de estas cartas y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, solo hablo el recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Antes de hablar sobre lo que creo que se nos va a entregar para esta lista, vamos a hacer algunos recordatorios competentes. Lo primero es que la siguiente lista se nos dijo que no se nos entregaría antes del día 1 de marzo y estamos a 2 semanas de que esto se cumpla. Esto de ninguna forma implica que se nos va a entregar la lista en esa misma fecha. Hemos tenido muchos casos en los cuales se nos entrega un poco antes, un poco después, pero estando a 2 semanas de esto es el momento ideal para hacerlo. También un buen aspecto a tener siempre en mente son los productos que va a estar cubriendo el siguiente formato, y para esto solamente tenemos 3. Para el 15 de abril tenemos el lanzamiento del Ghost from the Past, que es el producto de reimpresiones de marzo-abril. Para el 6 de mayo tenemos el siguiente constructor de decks, que son los Ancient Guardians, y para el 3 de junio tenemos Lightning Overdrive, que es el siguiente set principal que está siguiendo a Blazing Vortex. De estos 3 sets, Ghost from the Past ya cuenta con su video en el cual hacemos el primer vistazo. De los otros sets y de todos los arquetipos que van a estar llegando, en cuanto tengamos la información completa, vamos a ir haciendo la cobertura poco a poco. Para los productos que vamos a tener en el futuro son en realidad muy pocos, y considerando que las listas usualmente abarcan un periodo de tiempo de 3 meses, esto puede ser un poco más, un poco menos dependiendo productos, formatos y muchas más, entonces esto también podría modificar la fecha y la duración del siguiente formato. También hay que considerar que no tenemos un deck dominante claro para el futuro, algo que es muy común para este juego y que la ausencia de esto podría llegar a modificar mucho de lo que veremos en la lista. Para lo que tuvimos para este formato, hace no mucho hicimos un video revisando esto mismo. Estuvimos revisando muchos torneos de Remote Duel, torneos de extravaganza, torneos no oficiales, pero con los cuales podemos darnos una buena idea de cómo está luciendo el meta. De forma evidente, decks como Drytron y Virtual World son la cima del meta, seguido de un puñado de decks que tienen una muy buena posibilidad y que precisamente es algo que vamos a tratar de arreglar con la lista. Todo esto me hace considerar que hay 2 enfoques con los cuales podemos aproximarnos a la lista. El primero es que podemos estar dando golpes a cartas o estrategias que se sienten que son muy dominantes, que son muy opresivas, y simplemente dejar que el formato siga fluyendo. Hemos visto que este formato ha tenido muy buenos resultados, hay muchos jugadores que están disfrutando pero que si pudiéramos golpear y eliminar ciertas cartas se convertiría en un formato mucho más rico y uno que se va a disfrutar todavía más. El segundo enfoque sería una lista para poder limpiar el formato, y esto estaría golpeando no solamente los decks principales que había mencionado que eran Drytron y Virtual World, sino que estaríamos golpeando los decks que estaban anteriormente, estrategias como Dinosaurios, Dogmatica Invoke, Zodiac, Edlic y todos estos, para poder abrir camino para los arquetipos que vienen en el futuro. Esto acaba siendo algo caótico porque los jugadores no tienen algo que jugar, se vuelve un meta completamente abierto y da la posibilidad a que cualquier deck bien construido, un muy buen piloto y buenas construcciones puedan levantar la mano para unirse al juego competitivo. Para lo que voy a mencionar para mi lista, voy a estar utilizando el primer enfoque, que es estar golpeando las estrategias, las cartas que se sienten degeneradas, que dan demasiada ventaja, y todo esto con la esperanza de que el formato continúe evolucionando y poco a poco se vaya resolviendo. Habiendo hecho todas estas notas y recordatorios, vamos con mi predicción de la lista. Para las prohibidas tengo al True King of All Calamities. No promueve un juego interactivo. Desde su uso con el Dinosaur True King Yang Xing sabíamos de su potencia, y es una de esas cartas tan potentes que solo esperan el formato correcto para que esto suceda. Virtual World fue el deck que puso el dedo en el renglón, no solo con una facilidad increíble de poder invocarlo, sino que puede poner 2 en campo y tiene formas de incluso cuidarlos o asegurar que el efecto pasará no importa qué. Tengo mis dudas al respecto de este movimiento, ya que Virtual World es un deck muy reciente y por ello si no la viéramos prohibida podríamos verla 1, pero usualmente por esta carta los juegos no duran más de 3 turnos, por lo cual ponerle una copia no haría ninguna diferencia. A cambio de esto daremos otros movimientos para que Virtual World aún tenga un plan de juego, pero con el nulo juego interactivo que promueve, salvo que se usen trampas o sea un deck muy lento contra el que se está enfrentando, es una carta que se tiene que ir. Para las cartas limitadas solamente tengo una que está entrando y es Cyber Angel Venten. Es un golpe indirecto a Drytron. La ausencia de un efecto Hard Once per turn, la capacidad de buscar cartas de atributo de luz y tipo Fairy, las cuales abarcan complementos perfectos desde Floodgates hasta Hand Traps y que tenga una facilidad pasmosa de buscarse o invocarse incluso desde cementerio, son solamente algunas de las razones por las cuales aparece aquí. A una copia, el deck puede hacer todo lo que pueda actualmente, pero debe cuidar su copia a todo costo. Si la pierden, tendrían que encontrar formas de reciclarla. Sumado a esto, tienen muchas cartas para poder buscarla, y con una copia
copia, aún con su búsqueda exitosa, dichas cartas quedan obsoletas. Este cambio también obligaría a modificar las construcciones, como que en vez de usar al Herald of Ultimateness, se usa al Herald of Perfection para poder ser otro blanco de búsqueda, y en sí el deck está intacto. Drytron no tiene un golpe, solamente es la carta que permite los abusos y una ventaja injusta. Para las cartas que están saliendo tengo a Firewall Dragon. Esta carta recibió una errata para que sus efectos ahora sean solo orientados a su propio tipo, siendo los Cybers por la parte de su efecto de invocar desde la mano y su efecto de regresar cartas a la mano ahora es un Hard Once per turn. Previamente esto no era así. Con esta errata se busca que la carta sea un excelente apoyo para los decks Cybers. En Lightning Overdrive tenemos soporte a Tignister, que si bien no se hace meta es un gran impulso usar esta carta. Y por último, la confirmación de parte de Konami de que llegue en rareza Ghost e incluso con su arte alternativo es evidencia más que suficiente para decir que esto va a suceder. La siguiente es Heavy Metal Foes Electrumite. Hay muchos motivos para el regreso de esta carta, pero son 4 específicos los que me hacen ponerlo aquí. Lo primero es que tuvimos soporte recientemente para su deck en Blazing Vortex, el cual no los lleva al siguiente nivel, pero es una buena forma de poder impulsar dicho soporte. Lo siguiente es que sabemos que se van a reimprimir cartas Metal Foes en Ghost from the Past, ayudando a que el producto sea incluso mucho más popular. Lo siguiente es que Péndulo ha estado ausente de forma evidente del juego competitivo desde hace un año, precisamente el tiempo que Electrumite ha estado prohibido, y si bien el objetivo de prohibirlo fue diversificar los planes de juego de los decks de esta mecánica, el daño provocado fue mucho mayor que el beneficio. El último de los motivos es que es una carta tan genérica y que ayuda tan bien a los decks de Péndulo en general, esto sumado a que todavía hace falta que sea revelada la temática de Péndulo de Ancient Guardians y por el tiempo que cubre la siguiente lista, el formato, si esta carta es la forma de impulsar las ventas de ese arquetipo, cual sea que acabe siendo su mecánica, su dinámica, todos estos son los motivos principales del por qué se sentiría justo que esta carta vuelva. OCG la ha tenido a una copia desde hace muchísimo tiempo y lo mejor que han hecho los decks de Péndulo son algunos tops aquí y allá y tienen que ser en torneos muy pequeños. Hacer side deck contra Péndulo es algo muy sencillo y no se siente como una carta que debe estar prohibida más. La siguiente es Tidal, Dragon Ruler of Waterfalls. Es una carta que en lo personal he pedido durante muchísimo tiempo y la lógica detrás acaba siendo la misma. Si bien es una carta adicional Dragon Ruler que en algún momento de la historia de este juego aterrorizó el formato y el juego en general, estamos muchos años en el futuro y ha cambiado por completo. Lo que puede entregar a las estrategias de atributo de agua es un Foolish Burial, que aun cuando es un efecto muy potente, esta solamente está una copia y no es fácil siquiera de poder resolver. La ausencia de arquetipos de atributo de agua en el meta, la entrega próxima del Structure Deck Freezing Chains de los Ice Barrier y aspectos adicionales, se siente como que este momento es tan bueno como ninguno para el regreso de esta carta. La última carta es Fairy Tail Snow. En el set Selection 10, un set lanzado en diciembre para OCG, entregó soporte para el arquetipo de Fairy Tail y tenemos la deducción educada de que todas estas cartas van a llegar en el Ghost from the Past. El movimiento haría ideal no solamente una reimpresión de esta carta en ese set, sino que haría que más jugadores voltearan a ver el arquetipo. De no ser así, la carta en solitario es muy buena, pero en OCG ha estado legal desde su lanzamiento y en ningún momento se ha sentido como un problema. Muchos decks obtienen una normal summon de poder, decks que buscan remover o poner piezas en cementerio tendrían una pieza adicional. No hay algo en sí en el meta que pueda abusar de esta, al menos no en papel. Sería una decisión interesante. Para las cartas semilimitadas, todas están saliendo. La primera es A Hero Lives. Este es un deseo personal, pero considerando el formato de OCG no tendríamos problemas. Hero Lives es un starter increíble, pero requiere campo vacío y la mitad de los puntos de vida, lo cual para esta era del juego puede ser una restricción severa o facilitar el objetivo del oponente de matarnos. El deck de Hero no tiene un negador o algo que le ayude a protegerse de destrucción, remoción, tributos, por lo que es un deck muy agresivo y explosivo, pero nada más. Se puede decir esto de muchísimos otros arquetipos en el juego. Me gustaría más el movimiento de Malicious a 3 copias para poder extender las jugadas mucho más, pero debido a que se pueden usar muchas veces los cuerpos para subir la escalera de Link, no veo sucediendo esto. A Hero Lives no hace diferencia al juego, son más starters, opciones, pero sigue siendo tan débil y vulnerable como siempre. La siguiente carta es Beatrice, Lady of the Eternal. Hace algunos años y formatos comenzamos a ver el movimiento de decks que en su momento fueron la cima del meta y que gracias a la evidencia desde OCG o por simple lógica son decks que han quedado obsoletos por completo. Los ejemplos más recientes de estos fueron Monarcas y Necros, decks que para su tiempo fueron los más competitivos y fueron golpeados por justas razones, pero que hoy en día la velocidad y ferocidad del juego simplemente les han pasado encima. Estos dos decks comenzaron un viaje poco a poco de tener sus cartas liberadas por completo y no han representado problemas aun cuando ya están a máximo poder. Lo mismo comenzó a pasar para Burning Abyss. Vimos los movimientos de Sir, Graf y Tour Guide sin resultados provechosos. Hemos tenido algunos resultados interesantes de torneos de Remote Duel, pero no es evidencia suficiente como para considerar que Burning Abyss se pueda hacer meta con este movimiento. Es una carta de ser usada fuera de su arquetipo, se utiliza una copia. En su propio arquetipo es donde es más potente y solo daría de vuelta a Burning Abyss esa increíble capacidad de flotar. Recientemente en Maximum Gold vimos la reimpresión de esta y sería una buena forma de poder empezar a mover cartas fuera de la lista. Danger Tsuchinoko, en su lanzamiento el motor Danger fue el más potente y versátil que hemos visto en la historia del juego. Todas sus cartas son tipo Upstart Goblin, ponen cuerpos en campo y fue algo que nunca habíamos visto gracias a la invocación de Link y la versatilidad que daban. Lastimosamente que los mejores links del juego estén en la lista y
golpes específicos a los 3 mejores nombres del motor han dejado fuera estas cartas para muchísimos jugadores. De las 3 cartas Danger en la lista, Tsuchinoko es la más simple y que no daría muchos problemas. Asegura un cuerpo en campo, pero nada más, a diferencia de Jackalope o Nessie que aceleran. Y como mencioné, con la mecánica de Link tan controlada, no parece que deba seguir en la lista. Incluso OCG tiene a 3 copias esta carta y 2 copias de Jackalope y Nessie, y los decks de Danger no representan problema alguno. La siguiente es Emergency Teleport. Este movimiento se podría ver extraño, pero en mi lista tengo el True King of All Calamities prohibido, por lo que el deck que mejor podría llegar a utilizar esta carta actualmente son los Virtual World. Pierden la carta que los hace formidables en la forma del Exi. Con esto es entregar una pieza para que este deck busque un nuevo plan de juego, y al ser una carta tan genérica podríamos ver su uso para otros objetivos. El uso del PSI Reflector para poder ir por jugadas de sincro o links rápidas, muchos decks de este tipo lo agradecerían mucho, como Cosmo, Metal Foes, Ritual Beast. Es un extender muy interesante y que me gustaría, en conjunto del golpe al BFD, ver qué sucede con esta para nuestro lado del juego. La siguiente es Infernity Arcfiend. Esta carta fácilmente podría moverse a 3 y no haría ninguna diferencia. Infernity recibió soporte en Phantom Reach y esto solo sería para poder apoyar mucho más a la estrategia. Es un cañón de cristal por completo. No le ayuda que es formidable yendo primero y sin negaciones, pero cuando está yendo segundo o contra cualquier tipo de interrupción, el deck pierde mucho más contra sí mismo que contra lo que presenta el oponente. OCG tiene esta carta a 3 hace mucho tiempo y no hemos visto problemas, pero a 2 sería el movimiento natural para que la siguiente lista sea liberado por completo. Red Ice Darkness Metal Dragon. La carta recibió una errata con el lanzamiento de Legendary Duelist temporada 1, haciéndolo un efecto hard once per turn. Sigue siendo un extender de consideración, pero por muchos momentos se siente más como poner más daño en campo que una buena extensión. Por alguna razón la carta no ha sido movida a más copias, pero los decks de Dragon Link incluso abandonaron esta por completo cuando se dio el cambio en su efecto. Estando incluso a 2 o 3 copias, no sería raro que los jugadores aún así optaran por solamente utilizar una de estas. La última de estas es Trishula, Dragon of the Ice Barrier. Hay 2 buenos motivos para mover esta carta. El primero es evidentemente que sería una forma de poder apoyar mucho más al próximo Structure Deck, que es precisamente el de esta temática. Trishula es un monstruo increíble, pero el requerimiento de usar 3 monstruos para su invocación de sincro es lo que la pone muy atrás. Moverlo de la lista podría ser ese pequeño impulso que el deck necesita para venderse un poco mejor. El otro motivo es que podría ser un monstruo jefe alternativo que busquen utilizar las estrategias de Virtual World. Sin la opresión del True King of All Calamities podrían estar buscando otro tipo de juegos. Ya vimos muchas versiones de este deck orientadas a poder deshacer la mano del oponente, lo cual esto podría ayudar a ello, pero también Trishula fue movido a una copia por el cambio de reglas. Casi todos los cambios que vimos en ese momento han sido deshechos por completo. ABC Dragon Buster y Totally Awesome ya están liberados, y muy seguramente Trishula acabará siguiendo este camino. Vale la pena mencionar que la mayoría de estas cartas que estoy poniendo a 2 podrían ser movidas a 3 y no harían ninguna diferencia, pero por la forma en que TCG mueve usualmente sus cartas, a 2 por unos momentos podría llegar a ser la decisión más lógica. Para las cartas liberadas, primero tenemos a DeLorean, Tiger King of the Ice Barrier. Con el lanzamiento del Structure Deck de los Ice Barrier, recibió una errata que lo hace hard once per turn, por lo que las jugadas con las que se podían hacer loops han quedado obsoletas por completo. Se convierte en una carta del montón con su errata y puede fácilmente salir. True King's Return. La lista anterior vimos el movimiento de esta carta a 2 copias sin resultados evidentes para la estrategia de True Draco, y en afán de mover más cartas fuera de la lista, este es por mucho uno de los movimientos más obvios que tenemos. Diferencias significativas serían poder mover Masterpiece, Diagrama o también Dynamite, pero mover esta carta a 3 copias no dará nada a la estrategia, y similar a los caminos de Monarcas, Necros y posiblemente de Burning Abyss, solo es demostrar que el juego les ha pasado encima. Y por último, y aquí es la carta o cartas que no puedo decidir, es Draco Face Off o Ignister Prominence de Blasting Draco Slayer. Lo primero es que estas cartas han estado limitadas durante muchísimo tiempo. Una es una carta que puede poner un cuerpo o una escala inmediatamente en campo en conjunto de otra carta en nuestra zona de péndulo, lo que antes de los links era un efecto increíblemente potente gracias a cartas como Luster Pendulum. La otra, un monstruo sincro que en Mirror de péndulo o solo como una forma de remoción y extensión es soberbio. La decisión de mover dichas cartas es porque fueron mencionadas en el artículo de promoción de Ancient Guardians. La carta específicamente mencionada es Ignister Prominence, pero tendrían que darse muchos factores para que hiciera una diferencia en los extra decks, como que el deck sea de monstruos tuner de nivel 4 para poder combinar mucho mejor su estilo de juego. Por ende, un movimiento mucho más activo sería Draco Face Off, que prácticamente asegura tener la mitad de la invocación de dicho sincro. Ya que no tenemos información adicional sobre el funcionamiento del arquetipo al momento de hacer este video, pienso que cualquiera de las opciones es buena. Draco Face Off como un movimiento mucho más activo, algo que pueda tener un impacto, o Ignister Prominence por ser mencionado en el set. Y eso es todo lo que tengo para mi predicción de la lista. Hay muchas cartas, hay muchos arquetipos que se pueden sentir como ausencias obvias. Tenemos la estrategia de los dinosaurios, Dogmática, Dragon Link, Earthleak, Invoked, son solamente algunas que iniciando el formato y muchos jugadores hubiéramos esperado que tuvieran muchos mejores resultados. No obstante, todas estas estrategias hay muy buenas razones para considerar que no van a ser golpeadas porque todavía pueden darle muchos beneficios a Konami. Por la parte de los dinosaurios todavía tiene que ser reimpreso el Archosaur Animadorn, una carta que muy seguramente veremos en el Ghost from the Past, si no podría ser en el Battles of Legend, pero que es una carta que muchos jugadores están esperando su reimpresión para poder unirse al juego competitivo. Por la parte de Dogmática, cuando
cuando Nadir Servant o prácticamente cualquiera de estas piezas sea reimpresa, van a ser cartas muy cotizadas por muchos jugadores. A Dragon Link no creo que le vayan a dar un golpe porque todavía nos tienen que llegar las cartas de Dragonity y tener todas las cartas legales podría ser una muy buena forma de poderlos empujar. Por la parte de Edlic ya fue reimpreso el mismo monstruo jefe, pero todavía hacen falta sus magias y trampas de complemento para que más jugadores lo puedan utilizar como un motor. Y por la parte de Invoked, gracias a las reimpresiones de Maximum Gold, una reimpresión adicional de Invocation podría hacer que muchos más jugadores se puedan unir a este. Son solo algunas de las razones que me hacen creer que estos arquetipos no van a ser golpeados porque todavía van a ser utilizados para poder empujar producto en el futuro. También hay muchas otras cartas que pudimos haber puesto en la lista, cartas como Performapal Skullcrobat Joker, Blaster Dragon Ruler of Infernos, Dynamite The True Draco Fighter, Gem Knight Master Diamond. Son solamente algunas cartas que debido a movimientos en el pasado o simplemente por evidencia del formato sabemos que no van a estar causando un problema, no hay un deck específico que los pueda utilizar, se podrían estar dando estos movimientos, pero el enfoque que también tomé para la lista es que vamos a estar impulsando producto pasado, producto futuro y simplemente es para poderle dar mucha más versatilidad a este formato sin llegar a modificarlo mucho. A pesar de que ya nos estamos acercando a la fecha que Konami nos dijo que muy seguramente nos va a entregar esta misma lista, hay que recordar que durante todo el mes de marzo no vamos a tener ninguna clase de producto, y ya que la banlist es usualmente la forma en que se quiere atraer la atención de nuevo al juego, en que se pueden prometer un nuevo formato y que simplemente cambian muchas cosas, entonces es muy posible que dicha lista vaya a ser retrasada hasta inicios de abril, cuando ya estemos muy cercanos al lanzamiento del Ghost from the Past. Si esta lista es lanzada para marzo, el formato va a estar evolucionando, pero no vamos a tener cartas que lo puedan estar modificando. Tengan esto en consideración al momento de estar esperando la siguiente lista. Sumado a esto, a mediados de marzo tenemos la lista para OCG, con la cual van a jugar sus siguientes 3 meses, y si esta llega a ser liberada antes que nuestra propia lista, podríamos estar viendo algunos movimientos que vamos a acabar replicando. Por último, y que mencioné brevemente, hay que tener en consideración el tamaño de los torneos. Muchos de los torneos más exitosos que hemos estado teniendo recientemente por Remote Duel son de alrededor de 100-200 jugadores, lo cual es un número muy decente, pero estos números anteriormente eran de regionales muy pequeños, en los cuales muchas estrategias podrían tener muy buenos resultados. Decks anti-meta, alguna versión de Phantasm Spiral, lo vimos antes de la suspensión de torneos con muchos decks de Hero. A pesar de que son buenos resultados, pueden dar mucha popularidad a muchos arquetipos que de ninguna otra forma pudieran haber alcanzado un éxito así, y simplemente da muy buenas esperanzas para cualquier jugador casual. No hay que perder de vista que el tamaño de estos torneos es muy pequeño y por ende podemos tener tantas modificaciones. Esto hace mucho más complicado poder tener una buena idea de cómo está luciendo el meta, y por ende las predicciones de la lista o lo que sea que nos vaya a entregar esta misma va a acabar siendo muy diferente. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la predicción de la lista. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué hubieran cambiado? ¿Y cómo luce su propia predicción? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.